En los últimos años, el tema de las abejas y el misterioso colapso de colmenas en varias partes del mundo ha alarmado a la comunidad científica, pues estos insectos no solamente vuelan de flor en flor, recolectando polen para hacer miel, y de vez en cuando encajan su aguijón en la piel de alguna desafortunada persona para hacerla pasar un mal momento. Las abejas también tienen un papel fundamental en el equilibrio ecológico de nuestro planeta, y por lo tanto, en la vida de los seres humanos a través de la polinización. El 90% de las plantas con flor en el planeta reciben ayuda de algún tipo de especie animal polinizadora para reproducirse. Y en la agricultura, se calcula que aproximadamente un tercio del volumen total de los alimentos que se producen se benefician de la polinización animal. Los insectos son el principal grupo de polinizadores, siendo las abejas por mucho las mayores contribuyentes. Sin su ayuda, nuestras dietas se volverían mucho menos ricas y variadas. La fruta en particular depende en gran medida de los polinizadores como también los vegetales. Su preservación como principal polinizador y la conservación de su hábitat nos beneficia a todas y todos. Por esto, especialistas del Instituto Politécnico Nacional realizan investigaciones a estos insectos con el fin de evitar la desaparición de las colmenas y sus graves consecuencias. El 11 presenta Innovación Politécnica. Innovación Politécnica. La técnica al servicio de la patria. Para entender la importancia que tiene la conservación de las abejas, primero, hay que entender cuál es su papel en la ecología a nivel mundial. Como hemos visto en años recientes, el tema de las abejas ha tenido bastante auge, han recibido bastante atención mediática y con cierta razón, ¿verdad? Porque el papel que tienen de polinizadores es fundamental para una gran cantidad de vegetales. Habla el doctor Virgilio Bocanegra García, responsable del Laboratorio de Interacción Ambiente-Microorganismos en el Centro de Biotecnología Genómica Tamaulipas. Y finalmente, desde el punto de vista del humano, ¿no? De nuestro egoísmo, una buena proporción, más del 50% de los alimentos vegetales dependen del efecto de polinización de las abejas. Entonces, tanto a nivel general, vamos a decir, del mundo vegetal es muy importante, pero llamó más la atención porque tendría un impacto en la producción de alimentos. Entonces, por supuesto, en el sentido de la ecología, del equilibrio ecológico son súper importantes. Sin embargo, la frase que anda por ahí rondando en todas las redes sociales, ¿no? De que los humanos desaparecerían más o menos en un periodo breve si desaparecen las abejas, se refiere a eso, al impacto que tendría sobre la producción de alimentos, de que bastantes especies no solamente no se podrían producir, sino inclusive desaparecerían, ¿no? Desde hace más de 20 años, se han documentado en varias partes del mundo situaciones en las que las colonias de abejas, abrupta y misteriosamente, disminuyen su número por razones desconocidas. Estos sucesos, conocidos colectivamente como síndrome del colapso de las colmenas, han llevado a apicultores y ambientalistas a investigar las causas y encontrar soluciones que nos permitan actuar antes de que sea demasiado tarde. En este caso es el colapso de las colmenas, más que de las abejas, ¿no? Y lo empezaron a notar los apicultores, donde tenían sus colmenas, y lo que empezaban a notar es que caían las poblaciones. Básicamente había dos cosas. Una, había una mortalidad alta, y dos, vamos a decir, las abejas desaparecían, ¿no? Salían a buscar el alimento y luego ya no regresaban. En lugares donde se ha documentado, se ha observado más o menos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el 30%, ¿no? de los apiarios, en Europa hasta el 50%, en Medio Oriente hasta el 85%. Entonces sí es un fenómeno documentado. Y entonces a eso le pusieron síndrome del colapso de la colmena. ¿Por qué? Porque disminuye el número de miembros y entonces la colmena colapsa. Desafortunadamente en Latinoamérica, partes de África y Australia no hay información clara, ¿no? Sobre la medición de esto. Pero es un fenómeno que está bien medido y particularmente a partir del año 2004. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues es donde está ahí el reto, ¿no? ¿Qué es lo que no se sabe precisamente cuál es el daño? Como es a nivel mundial, por ejemplo, cuando es una zona restringida,
pues es más fácil, vamos a decir, tratar de identificar las características. Pero como es a nivel mundial, entonces la preocupación es que pueda ser un fenómeno un poco más extendido, ¿no? Entonces, se han, digamos, analizado varias cuestiones. Una, pues la falta de alimento, que la reconversión agrícola está haciendo que las variedades de vegetales que están disponibles para la abeja se están reduciendo, y esto en el mediano y largo plazo está teniendo un efecto sobre su viabilidad como especie, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra es el uso de pesticidas. Finalmente, pues las abejas son insectos y son afectadas por los pesticidas. La otra posibilidad que comentan los expertos es fragmentación de los hábitats, ¿no? En este caso, vamos a decir, las zonas naturales o las zonas donde las abejas pudieran estar explorando están fragmentadas porque de repente se tocan con una mancha urbana, ¿no? Y luego entran a una zona donde hay vegetación y entonces los viajes tienen que ser más largos para poder hacer la recolección. Y eso sobre largo plazo, ¿verdad?, puede estar influyendo a que tu población de abejas de tu colmena caiga. Y las otras posibilidades, que son las que ya podemos abordar nosotros, son aspectos de infecciones que sufren las abejas. Los productores apícolas de Reynosa, Tamaulipas, se comenzaron a preocupar por este síndrome cuando notaron que las abejas reinas de sus colmenas enfermaban y morían con mucha facilidad. Es por esto que en 2019 buscaron la ayuda del Centro de Biotecnología Genómica del IPN para solicitar ayuda, identificar las causas de este problema y así evitar que avanzara. Los productores apiarios del estado de Tamaulipas, pues se acercaron con nosotros y nos plantearon esta situación. Miren, tenemos esta problemática, estamos preocupados por el síndrome de colapso de las colmenas. Nuestras colmenas las tenemos que estar renovando constantemente por un costo, o sea, hay que comprar nuevas abejas reinas. Y pues quisiéramos hacer un diagnóstico para ver cuáles de estos factores que se mencionaban anteriormente pudieran ser los que nos están impactando a nosotros. En el centro se realizan 3 investigaciones. Una enfocada en entender los problemas genéticos por los que pasan las colmenas, otra a medir la presencia de pesticidas tanto en las abejas como en la miel que producen, y una última, encabezada por el doctor Virgilio Bocanegra, que busca detectar agentes infecciosos que afectan a estos insectos a través de estudios moleculares. Recordemos que la biotecnología pues tiene un enfoque fundamentalmente económico, ¿no? Lo que se trata es de tratar de utilizar las propiedades de agentes biológicos para obtener pues un beneficio. Entonces nosotros hacemos estudios de ecología microbiana, estamos estudiando nichos microbianos de la zona, particularmente el río Bravo para nosotros es muy importante porque lo tenemos aquí cerca y es un excelente modelo de estudio. Entonces el centro de investigación tiene diferentes laboratorios, nos llamaron a los responsables y cada uno vimos dentro de nuestras capacidades en qué podíamos participar, ¿no? Entonces, como nosotros ya teníamos experiencia en estudiar nichos ecológicos, dijimos, bueno, nuestro laboratorio pudiera ayudar en la parte de las enfermedades infecciosas de las abejas. Otro laboratorio se ofreció para hacer la diversidad genética de las abejas, que esa es otra cuestión muy importante, ¿no? Y en otro laboratorio se vio la parte de la presencia de pesticidas por química analítica. El objetivo específico de la investigación del Dr. Bocanegra, cuya línea de estudio es ecología microbiana, era identificar con técnicas moleculares como PCR a patógenos, como parásitos, bacterias y ácaros que dañan a las abejas en algún estado de su desarrollo. Tomamos muestras que eran especímenes de muertos de los diferentes apiarios de Tamaulipas y empezamos a montar las técnicas, porque estas no son técnicas nuevas, ya existen, pero pues hay que afinarlas. Una cosa es como están en el papel, pero tú tienes que afinarlas en tu laboratorio. Y entonces nos propusimos a detectar particularmente nosema, que es un parásito que afecta a las abejas, y el ácaro varroa, que es, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Pues es un ácaro que les causa daño, ¿no? Y con esto hicimos un diagnóstico de todos los apiarios y pudimos obtener las prevalencias de estos dos componentes, del varroa y del nosema, para poderles proporcionar a los apicultores, ¿no?, la información de cómo estaban sus colmenas. Mira, tienes tantas colmenas infectadas, este es el perfil de abeja que está infectado, este es el perfil de abeja que parece no estar infectado, tienes tanta cantidad de varroa que está dentro de los límites o no está dentro de los límites para que tú tomes las consideraciones, ¿no? Entonces con esto queríamos darles información sobre diversidad genética, queríamos darles información sobre
el perfil de posibles agentes infecciosos que estén presentes y darles información sobre posible acumulación de pesticidas que estuviera presente. Y ya con esto ofrecerles un abanico completo de, vamos a decirles como de diagnóstico, ¿no? De posibles problemas que pudieran tener en sus colmenas. Un enfoque muy, muy integral, era lo que estábamos tratando de lograr. Los resultados de la investigación mostraron la presencia de agentes infecciosos como Nosema, Loquia americana y el ácaro varroa, el mayor enemigo de las abejas melíferas. Del 87% de apiarios analizados en la entidad, solo 12% están libres del ácaro varroa, lo cual lo vuelve la principal amenaza para los apiarios de la región. Este parásito se agarra a la abeja y le succiona la hemolinfa y la grasa corporal, lo que debilita el sistema inmune de la abeja. Los ácaros varroa también transmiten enfermedades virales a las abejas, que luego pueden contagiar a toda la colonia. Analizamos, por ejemplo, 8 municipios de Tamaulipas, ¿no? 31 apiarios, y hacíamos estudios sobre abejas que pues, los apicultores ya sabían que eran abejas de mayor edad, que sean abejas viejas, ¿no? Y abejas recién generadas, que sean abejas nuevas. Total, analizamos más de 3,000, entre 3,000 y 4,000 abejas diferentes, para sobre eso pues tener, vamos a decir, el diagnóstico, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el varroa sí tiene una distribución más o menos importante, lo cual no es bueno porque, como te digo, el varroa les causa un daño crónico a las abejas, que puede ser manejable, pero el problema del varroa es que a su vez transmite virus. Entonces, ahorita en una segunda parte del proyecto vamos a ver si estos varroas traen los virus presentes y si el varroa trae presente resistencia a los pesticidas. Y el otro, la otra enfermedad que buscamos, que es el nosema, que es un parásito que se mete este parásito, por ejemplo, es muy interesante porque infecta primero el intestino de la abeja, entonces no la deja que se nutra correctamente. Entonces ya tienes ahí una abeja debilitada que ya no está haciendo su trabajo adecuadamente y finalmente pues termina por morir. Entonces, lo que teníamos que hacer aquí, nos tocó un reto, era de que teníamos que extraer los ácidos nucleicos tanto de la abeja, pero también del parásito. Entonces, en este caso, corríamos el riesgo de, como la abeja es un organismo más grande, al hacer la extracción de la muestra, pues nos quedáramos solamente con los ácidos nucleicos de la abeja, no extrajéramos los ácidos nucleicos del parásito y obtuviéramos falsos negativos. Entonces ahí tuvimos que estar afinando los métodos de extracción de DNA para asegurarnos que efectivamente estábamos extrayendo, aunque la abeja tuviera pocos parásitos en su interior, estarlos extrayendo. Eso nos tomó un poco de tiempo, finalmente lo logramos. Y en este caso, los positivos estuvieron muy por debajo del 30%. Entonces, indica que hay un buen control. O sea, no estás en un riesgo de que el nosema venga y arrase con tus abejas, ¿no? Una intervención sobre, vamos a decir, cómo curamos abejas que ya tienen nosema, eso pues actualmente no es posible. O sea, porque finalmente es un parásito intracelular y pues no tenemos ahora sí como que una terapéutica, ¿no? Como para darle a las abejas y eliminar al parásito. Si están familiarizados, inclusive en enfermedades humanas, los parásitos, particularmente los intracelulares, son particularmente difíciles de eliminar. Entonces, una vez que una persona, vamos a ir al campo de los humanos, ¿no? Se infecta, a pesar de que se le da toda la atención clínica, son infecciones difíciles de tratar. Entonces, ahora en una abeja, que es una biología diferente, que responde diferente a los compuestos y que su fisiología también pues es más, digamos, hay que estudiarla más a detalle, pues no tenemos las posibilidades de decir, bueno, aplica este tratamiento y eliminarías el nosema, ¿no? Entonces, en este caso, la ventaja que nosotros podemos darles es vigilancia y detección temprana, que sabemos que esto también es muy importante, ¿no? Poder detectar el problema antes de que esté grave. Tener información sobre los problemas que enfrentan las abejas da las herramientas necesarias a los productores apícolas de tomar decisiones en cómo prevenir estas infecciones. En este caso, los apicultores desempeñan un papel esencial y positivo, pues se aseguran de que sus colmenas estén sanas y ayudan a controlar plagas y depredadores. Nosotros lo hicimos el estudio de manera fina, de modo que el apicultor supiera cuál de sus colmenas tenía la infección, ¿no? Ya ves que tienen como campos, ¿no? Con colmenas distribuidas, pues para que ellos tomaran la decisión, ¿no? De qué hacer con la colmena que estuviera infectada
por ejemplo, separarla, ¿no?, de colmenas que no están infectadas. En base a esta información, que es ahora sí con técnicas avanzadas, ¿no?, de biología molecular, bajan directamente a un campo productivo que es muy importante en nuestra zona. Ahora, el Centro de Biotecnología Genómica tiene el objetivo de que estas investigaciones se realicen de forma periódica para, entre otras cosas, analizar la evolución de las principales amenazas de las colmenas y entender si las estrategias de conservación de los apicultores han funcionado. Nosotros como centro tenemos estas herramientas, de modo que si ustedes quieren, pues se pueden estar utilizando ya de manera continua, no como un proyecto de investigación, sino de manera continua para vigilancia de sus colmenas y que a partir de ahí ustedes vayan tomando decisiones oportunas de manera temprana. Y ese es el enfoque de pertinencia que nosotros queremos dar también como centro, finalmente, ¿no? No nada más cuestiones de investigación científica que a veces tarda tiempo en materializarse, sino ya que nuestras herramientas puedan servir para que los productores puedan tomar decisiones ya concretas sobre un sistema que es bien importante desde el punto de vista económico. Por ejemplo, ahorita vamos a decir, dio 30%, ¿no? Pues repetimos el estudio dentro de 3 meses. ¿Y qué tal si en 3 meses nos da 60%? Entonces eso ya te va dando vamos a decir, un termómetro en sentido figurado de que hay que tomar alguna medida para reducir la infección por estos parásitos, ¿no? O al revés, ¿qué tal si lo hacemos en 3 meses? Fíjate, tu arroba bajó al 10% y el nosema ya está no detectable. ¿Qué hizo el productor? No sé, a lo mejor separó sus colmenas, ¿no? En lugar de que estén pegadas, estén a 2 metros de distancia una de otra. Para el Dr. Bocanegra, esta investigación tiene un objetivo utilitario, pues si las colmenas de la región colapsan, no solo se generaría un problema ambiental, sino también representaría un gran golpe económico para las familias de las y los apicultores que se dedican a la producción de miel. Las abejas tienen una enorme carga ecológica, ya lo platicamos un poco al principio, por supuesto eso es importante, pero la parte económica también, no solamente de que vamos a decir que el productor del apiario produzca miel y se haga rico, ¿no?, sino que hay una serie de familias que están trabajando ahí, es un desarrollo de la zona que es importante, finalmente es un desarrollo rural, entonces se genera miel artesanal, etcétera. Entonces el impacto, aunque económico se ve así como muy frío, en realidad es un impacto económico que tiene un efecto social muy importante en toda esa zona. Entonces para nosotros es hasta orgullo, ¿no?, que técnicas que a veces son muy abstractas, avanzadas, caras inclusive, ahorita puedan ser utilizadas para, vamos a decir, generar un beneficio directo, ¿no?, económico en primera instancia, pero que también genera un beneficio social en nuestra zona. El conocimiento siempre nos da herramientas para afrontar nuestras problemáticas de la mejor manera. Las investigaciones del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional para la Conservación de las Abejas otorga a los apicultores de Reynosa estas herramientas y les ofrece la posibilidad de prevenir enfermedades y el colapso en sus colmenas. Con esto, se ayuda a la economía familiar de los apicultores y se evitan problemas ambientales en la región. Síguenos en nuestras redes sociales como @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx y escúchanos por las plataformas Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. El 11 presentó Innovación Politécnica, la técnica al servicio de la patria. Narración, Néstor Romo. Investigación, Viridiana Hernández. Guión por Erika Zamora y Moisés Romero. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. 11 Digital va contigo.